noches. Comienza ya la campaña, tras la campaña, tras la campaña. Por fin la última campaña de una serie agotadora que comenzó con las andaluzas o con la moción y que nos ha tenido el año entero en campaña perpetua. En fin, con la campaña también llega el espectáculo impúdico de las promesas. No se pierdan la tertulia, naturalmente hablaremos de ello, y tampoco las columnas de Ar de Troya o el arponazo del Capitán Ahab. Hoy, en nuestra barra libre estará, por cierto, Eduardo Zorrilla, número 1 por Adelante Málaga. Y hablaremos del ruido, en un debate a buen seguro interesante con Luis Montoya Medina, director municipal de Medio Ambiente, y con Óscar Agudo, arquitecto que pertenece a la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo. Este es el menú que les proponemos hoy en Las Luces de la Ciudad, donde siempre procuramos que las luces se impongan a las sombras. Comenzamos ya, y lo hacemos como cada semana con nuestro diccionario moral de la ciudad. El paternalismo es una patología moral de sociedades democráticas inmaduras, que se da cuando los electores asumen que los elegidos, los líderes que han elegido, ejercen una cierta tutela sobre ellos. Algo de eso se ha visto durante años en Andalucía con los socialistas, durante décadas más bien, y algo de eso se ve en Málaga con el alcalde Francisco de la Torre. No se trata de cuestionar el mérito o el prestigio del alcalde de Málaga, a quien nadie le discute ni su currículum, ni su balance, ni su jerarquía de notable. Pero, hasta el punto de concluir que no se puede confiar en ningún otro candidato, porque eso es lo que a menudo se oye estos días en la ciudad. O votas a Paco o no hay ningún otro. Y el argumento se repite no ya en su partido, sino por doquier, en cofradías, en entornos vecinales y, en definitiva, en la calle. Insisto, esto no habla mal de Paco de la Torre, sino de quienes piensan así. De hecho, el paternalismo tiende a darse en sociedades poco maduras. Kant precisamente identificó la Ilustración como la mayoría de edad del ser humano. Atrévete a saber, era su lema. Piensa por ti mismo, no deposites la responsabilidad en otro, como si estuvieras en minoría de edad, como si fuese una sociedad en minoría de edad que necesita un líder que ejerza de padrecito. ¿Recuerdan ustedes a Balaguer, el longevísimo mandatario dominicano? El eslogan indisimulado allí era «Lo que diga Balaguer». Habría que preguntarse si aquí no se está practicando «Lo que diga Paco». El paternalismo tiene mucho que ver, claro, con perpetuarse demasiado tiempo en los cargos. El alcalde quizá debió considerar que en 2015 había superado los límites razonables, pero desde luego en 2019 no tenía sentido repetir para superar 20 años en el cargo al borde de cumplir los 80. Y en todo caso, esto debería suscitar una actitud crítica, no el paternalismo de tantos ante su padrecito de la Torre. Ese planteamiento no está a la altura del alcalde y no debería estar a la altura de esta sociedad. Bueno, pues comenzamos la tertulia y esta semana nos acompañan José María de Loma, subdirector de La Opinión de Málaga. Buenas noches, Teo. José María, buenas noches. Rafael Porras, delegado en Andalucía de Expansión. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Sonia, que es profesora de la Facultad de Periodismo, de Ciencias de la Comunicación y analista. Así es, buenas noches, Teo. Bienvenida, Sonia. Y José Manuel Atencia, director de contenidos de la cadena SER. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, arranca la campaña esta noche. Cuesta decirlo, cuesta creer que arranque algo a estas alturas después de que llevamos... Sigue la campaña. Exactamente, porque la sensación, desde luego, que uno puede tener es que, no diré ya efectivamente desde las elecciones andaluzas, sino desde la moción de censura, realmente vamos a cumplir prácticamente un año en campaña perpetua. Sí, una hipercampaña, una era de la campaña, ¿no? Muchas incógnitas, muchas cosas abiertas, no sé, así como aperitivo se me ocurre decir que va a depender mucho al hilo de los resultados de las generales, de cómo tome Ciudadanos la consigna de Albert Rivera de que con el PSOE no, porque parece que en muchos municipios de la provincia de Málaga y en la capital, Ciudadanos puede ser el que incline finalmente la balanza a derecha o izquierda. Veremos cómo se modula eso y cómo influye los pactos a nivel nacional, ¿no? Por ver algo, un aspecto positivo de esta campaña larga y tal, es que
nos quedan otros por lo menos 3 o 4 años en los que en principio no hay por qué tener previstas ningún tipo de elecciones, con lo cual vamos a pero bueno, pues sí, pero bueno, quiero decir que no va a haber unas generales, porque yo creo que Pedro Sánchez va a conseguir una estabilidad suficiente tal. También yo creo que va a haber estabilidad en el gobierno andaluz, y las municipales ya hasta dentro de 4 años y la autonómica, con lo cual en principio nos iniciamos un periodo de tranquilidad electoral, que no política ni de debate, ¿no? Yo estoy también con lo que tú has señalado de que vamos a escuchar durante esta campaña posturas de determinados partidos que después del domingo electoral van a cambiar sustancialmente, porque los pactos van a ser imprescindibles y va a haber una cantidad un catálogo de posibilidades de hacer pactos en ciudades medianas, grandes, pequeñas, comunidades en toda España, y eso va a condicionar mucho la política de los próximos meses. La coalición como fórmula política se asentará definitivamente. Ya estábamos acostumbrados en el ámbito municipal a PSOE y IU, era lo normal, con 2 partidos fuertes e Izquierda Unida después, y ahora habrá gobiernos de coalición, no solo a 2, a 3 normalmente. Sí, eso es uno de las grandes... Ya las pasadas elecciones municipales en Málaga tuvimos gobiernos de tripartitos y cuatripartitos incluso, ¿no? Sí, es apasionante un poco, puede ocurrir muchas cosas. Yo también creo que Ciudadanos es muy determinante, ¿no? Porque Ciudadanos tiene una de las posturas más incómodas del mundo a partir del día 26, y es que quiere ser el segundo partido en España, ¿no? Quiere liderar la oposición, y se encuentra con un problema, porque lidera la oposición sosteniendo a alcaldes del PP en los sitios que quieren ir, o lidera la oposición gobernando con el PSOE, que es el partido con el que se quiere enfrentar. No es fácil, ¿eh? O sea, tienen que... van en una línea que el día 26, por alguno de los 2 sitios, se tiene que... Pero pueden decidir las 2 cosas, ¿eh? ¿Verdad? También, sí, vamos, hemos escuchado cosas más imposibles de justificar, pero pueden ser las 2 cosas. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nosotros, que siempre estamos hablando en estos días de si se puede extrapolar el voto de las generales a las municipales, lo que parece que sí ha decidido extrapolar Albert Rivera es el veto del Partido Socialista, tanto en las campañas autonómicas que hay como en las municipales. He dicho que no va a haber pactos tampoco en esos entornos. Luego habrá que ver lo que pasa, evidentemente, el día después. Pero a mí también me gustaría señalar el hecho de que, si bien en las anteriores campañas autonómicas nuestras, las andaluzas, el PP fundamentó su campaña en que es necesario cambiar, pues ahora yo me pregunto si no será también necesario cambiar en Málaga, no por el hecho de que haya uno u otro, sino porque llevamos además 25 años con el mismo partido, 20 de los cuales, o 19, con el mismo alcalde, ¿no? Y me pregunto si no está ya también un poco agotado este gobierno, independientemente del color que tenga. Si no, sería necesario un poquito más de diversidad de candidato y también de partido, a lo mejor. Yo estoy de acuerdo en que el ciudadano va a tener probablemente una posición muy interesante, porque va a ser determinante en la mayoría de los sitios, o en muchos sitios, que es complicado, evidentemente, decidirse por una opción o otra, pero que esto que señalaba Sonia, que fue el principal argumento por lo que aquí apoyó al PP, incluso anunciándolo antes de las elecciones en la autonómica, pues puede ser su gran argumentario. Es decir, que puede darse un resultado en Castilla y León donde Ciudadanos pueda aparecer como el que va a posibilitar un cambio político después de no 36 años como aquí o 37 años como aquí el PSOE, pero el PP lleva la posibilidad en torno a 30 años, creo, más o menos. Sí. En Baleares, perdón, pues puede suceder lo mismo. Si extrapolásemos los resultados de las generales, en Baleares creo que sumaban con Vox y Ciudadanos y PP, con lo cual pues es una forma de decir, oye, queremos cambiar respecto de una formación que está con una tendencia nacionalista muy potente, ¿no? Pero con ese posicionamiento de Rivera tan a la derecha que ha tenido en las generales, ¿tú crees que sería ahora muy coherente? Pero si es que después de los resultados la coherencia es mudable. El día 27 empezamos desde cero. Claro. Lo que dice Rafa, yo creo que son dos enfoques distintos, y lo que es peor, sin ser compatibles, complementarios. Van a tener que ser complementarios necesariamente. Hay uno que es claro, y es que el Ciudadanos tiene que ir directamente a enfrentarse al Partido Socialista. Todos sus planes de liderar la derecha pasan por enfrentarse al Partido Socialista,
que supone una cierta contradicción apoyar al Partido Popular y que, bueno, que el Partido Popular explotará el ser un partido preponderante que lo va a ser en el ámbito local, pues muy bien. Pero Ciudadanos, todo su juego va a ser dentro del campo de la derecha. Sí, pero yo creo que el PSOE, el que tiene un problema en ese sentido es el PSOE, que Pero va a perder... lo que yo no creo que vaya a haber un acuerdo global. Sí, yo es decir, que en un determinado momento el Ciudadanos y el PP digan, allí donde sumamos, donde sumemos, ahí nos vamos. Sino que yo creo que van a jugar. El gran argumento, el más fácil y el que mejor entiendo los ciudadanos en general, cuando tú provocas un cambio de gobierno que pasa por quitar al partido que ha ganado las elecciones, ni siquiera digo lo que estaba, es que llevan mucho tiempo y tenemos una oportunidad histórica para quitarlo. Ese fue el gran argumento de Andalucía, que lo compraba incluso hasta el que no le gustaba a veces, hasta ¿no? muchos socialistas Sí, vamos, estoy hablando compraban ese argumento. así. Entonces, ese siempre es un... Yo no te lo estoy aplicando solo a Málaga, en general, ese es un buen argumento a la hora y que te permite muchas cosas. Te permite hacer un acuerdo con el PSOE en un sitio, hacerlo un acuerdo con el PP en otro y con otros partidos. Y luego yo creo también, especialmente, que al margen de todo lo que ocurre a nivel nacional, lo que en Málaga se va a jugar en los acuerdos a más cosas. No se va a jugar al acuerdo de la alcaldía de Málaga, se va a jugar con la Diputación, se va a jugar en otras localidades. Pero también en Málaga muchas cosas van a estar conectadas a la hora de llegar a acuerdos en los sitios donde Claro, será interesante incluya. ver en qué mesa se cambian las cartas. Para ti, Mijas, para mí, Fuengirola, si se hace a nivel provincial o desde Sevilla, que es lo que quiere Susana Díaz frente a Pedro Sánchez, o si se hace directamente en el ámbito nacional, como parece, ¿no? El otro día Albert Rivera decía que su apuesta son gobiernos del cambio con el Partido Popular. Un poco contradicción en los términos, porque Aquí no sería mucho cambio. Exacto, justo. Valdría para muchos sitios del mapa, pero para Málaga especialmente no. Por eso insisto en que es una alcaldía emblemática del PP. Esto es como argumento inicial y como propuesta inicial y en la campaña y tal, pues hasta ahora está haciéndolo bien a Ciudadanos. El haber planteado claramente sus opciones de pacto antes de las elecciones, que es una cosa novedosa. Y después no olvidéis... Pero va a pasar mucho en sitios concretos. Pero no olvidéis también... Quiere decir que luego va a decir, oye, pues no, es que yo quiero quitar al alcalde de este pueblo porque lleva ya 20 años de alcalde. Y el cambio, efectivamente, es votar con el PSOE. El marco o general, votar con el PP. cambio de ¿sabes? alcaldes antiguos puede incluir a Málaga. Y en esta reflexión obviamos una cosa porque pensamos en Málaga ciudad y nos parece bastante difícil. El Ciudadanos ha quedado segunda fuerza política en Andalucía y segunda fuerza política en muchos municipios. Estamos dando por hecho que el PP va a ser la primera en otros muchos, pero puede darse municipios donde le dé el sorpaso, se lo ha dado a las andaluzas. Y he estado viendo un poco el CIS que acaba de salir esta misma tarde, los datos de la General y cosas de esa, y el Partido Popular vuelve a estar en caída libre. Esos datos, o sea que sigue yendo mal y hay una pérdida de votos importantes en muchas de las comunidades autónomas. Yo no descarto que haya sitios donde Ciudadanos en estas municipales... Ya veremos que en fin, ya veremos los resultados, en definitiva, ¿no? Pero el CIS está hablando de que Madrid capital y Madrid comunidad, después de décadas, volverían a la izquierda, ¿no? Es un gran cambio. La campaña del CIS ha hecho, aparte de la falta de credibilidad ya del CIS, por Bueno, sí mismo, suponemos, porque la última le hizo ha bien. recuperado una cierta No, lo que pasa es que esta credibilidad, está pero hecha está hecha al durante un final de tiempo la que no campaña. ha pasado lo que ha pasado después de las elecciones, ¿no? Y eso es un arma de doble filo, quiero decir, porque también esa movilización de la izquierda que se dio por el miedo de que venía la ultraderecha al Congreso, pues ahora puede decir, ya no hemos relajado, ya hemos conseguido aquí lo que queríamos y Eso ya es que va a pasar, no eso somos te tan digo necesarios. yo estoy convencido que es una de las cosas que va a pasar y que va a condicionar o que va a tener mucha influencia en las elecciones. Entonces, ¿pensáis que habrá menos participación? Lo mismo al contrario que pasó con la autonómica. Es un dato objetivo que suele con la ocurrir. autonómica en Andalucía, que hubo un porcentaje de votos del Partido Socialista, 400.000, que no fueron por las razones que fueran, básicamente por castigo a Susana Díaz, y que se han movilizado ahora. ¿Por qué? Porque el resultado de su desmovilización no le ha gustado. Hay muchos votantes de Vox, por ejemplo, que estoy convencido que la misma noche electoral pues dijeron, oye, esto no es lo que yo pensé, esto es lo que no me servía. Entonces,
ante la perspectiva en una ciudad como Málaga de que eso se produzca, pues muchos de los que han votado a Vox probablemente en las generales vayan a votar al PP. Claro, pero tú fíjate, lo que comentabas tan interesante y que comentábamos también en la anterior tertulia, de que en este país se vota mucho contra, ¿no? Y en las andaluzas se votó contra Susana y en las generales probablemente se ha votado más contra la ultraderecha para que no llegara. Pero ¿es Málaga una ciudad, por ejemplo, donde puede haber mucho voto contra Paco de la Torre? Yo creo que no, porque él tiene un nivel de aceptación muy bueno y un nivel de popularidad estupendo en ese sentido, ¿no? Y comentábamos un poco antes que los otros candidatos no están en esa posición ni siquiera de conocimiento, ya no hablemos de valoración. Los niveles de Paco de la Torre son máximos incluso en el tiempo que lleva, ¿no? No, pero antes, claro, cuando decíamos los argumentos son compatibles, no tiene ningún sentido en la estrategia de Ciudadanos que haga pactos relativamente significativos. Otra cosa es en un sitio puntual. Pero sí que es verdad que lo de propiciar gobiernos del cambio encaja mucho en el planteamiento de Ciudadanos. Pero, ¿os imagináis a Juan Casá haciendo un gobierno de cambio con Daniel Pérez? Yo voy a decir de una manera un poco más vasta lo que apuntaba antes José Manuel Atencia sobre que se digo va a que no. jugar en... Ya, no, pero él lo que puede propiciar es pedir a cambio la Diputación, por ejemplo. Juan Casá, si es definitivo para su concurso para hacer alcalde a Dani Pérez y el PSOE tiene en su mano gobernar con ellos, o a la inversa, o pedir la alcaldía. Es que a Ciudadanos le interesa ya coger poder. No es que va a coger poder, ¿vale? sí, Le es que- interesa mucho, claro, ya es que quiere se lo va tener a coger. poder. Respecto No se puede liderar la derecha ni nada Claro. sin poder Claro, institucional. sin tener No, no, instituciones donde vamos a ver, gobierna. es que y esa es una de ejemplos. las cosas que también van a condicionar las decisiones en determinados sitios. Es que las presiones también de determinadas agrupaciones o de candidatos de ciudadanos pues van a ser muy importantes, porque efectivamente, en cambio, lo que hizo distinto en la primera que se presentó, en la anterior municipales, en la que no iban a entrar en ningún gobierno, que fue la decisión que adoptaron, el ciudadano quiere entrar a los gobiernos, ya lo hemos visto en la Junta de Andalucía. Y los consejeros de Ciudadanos y todos los que están tocando poder en Ciudadanos están encantados de lo que significa estar en el poder. Y entonces en muchos municipios va a pasar eso, es decir, oye, tú me vas a decir a mí que no pacte yo con tal cuando tengo la opción de entrar en ese gobierno. Pues evidentemente eso también una cierta influencia. Claro, pero el ciudadano de Málaga, cuando vaya a votar por el alcalde de Málaga o por el alcalde de Almojía o por el alcalde del Trabuco, no lo hace pensando en lo que luego va a pasar en Diputación. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ellos no son conscientes de eso, ellos piensan en cuál es el alcalde de su pueblo. Y a mí la pregunta que me surge es, si Casá tiene la opción, como podría darse en un hipotético caso, de que pueda sumar con PP o de que pueda sumar con PSOE, es decir, que tenga la llave de gobierno para los dos partidos, en ese caso entonces, ¿qué sería lo lógico o qué pensáis que podría ser? Bueno, yo creo que también es interesante que el caso de Málaga Capital, al ser una ciudad grande, también hay mucha gente que vota en función de la marca, no solo del candidato o de la persona, aunque sean municipales. Y un elemento determinante es cómo cotizan en este mercado electoral ahora mismo las marcas. La marca PP cotiza a la baja, sin embargo tiene un buen candidato. Habrá que ver cómo se contrarrestan. La marca PP en las municipales es partido de De Paco. Paco, sí. ¿Por qué? Pero la borra, aún así la borra de su cartelería. No aparece la marca PP por ningún Nada. sitio. No se pone O ni sea el que- chaleco de PP. Sin embargo, la marca PSOE, que cotiza al alza, alza. pues tiene un candidato que quizás es más bisoño, menos conocido, que está ahí haciendo la su campaña. campaña, y a ver si no, una campaña bajo perfil de no meter la pata para que esa ola... O sea, Pedro Sánchez le puede dar un par de concejales a Dani Pérez. La ola, ¿no? Pasa que es cierto lo que tú dices, Sonia, de que cuando un ciudadano vota en un pueblo, en Marbella o en Manaví o en Vélez Málaga o en Málaga, no está pensando si después su voto va a tener una cierta influencia para ver qué configuración hay en la Diputación, pero sí tiene influencia en los partidos. Y a mí me cuesta ver la posibilidad de que Ciudadanos que tenga la opción de irse con uno y con otro pueda pactar con Paco de la Torre en el Ayuntamiento y pactar con el PSOE en la Diputación, porque eso sí es verdad que sería un encaje de bolillo bastante complicado. Esas cosas son- Es decir, que yo suele creo ser que si intercambio. suma, otra cosa que dice, bueno, vale, yo te Suele apoyo aquí en el ser Ayuntamiento, más pero el presidente de la Diputación soy yo. Suele ser intercambio. Eso sí, o la mancomunidad de la Costa del Sol pues, es mía, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas, sí, pero que haya... que
que Ciudadanos Esa tampoco forma va a tener de- muchas opciones, pero no de manera global tampoco, ¿no? De todas Yo formas, creo que también el vamos a día- darle a Ciudadanos una cosa solamente, quiero decir, la importancia que puede tener. Ciudadanos se presenta en 33 municipios de 103 de la provincia, quiero decir que todavía está lejos de tener una implantación territorial importante en todos los sitios. Y hasta hace una semana y pico no se presentaba en ciudades tan importantes como Marbella, ¿no? A Sí, última Marbella hora, ha sido la candidata hace- la semana pasada, ¿no? No, pero bueno, básicamente entiendo, Ciudadanos solo tiene una posibilidad de llegar a la Diputación, que es intercambiándola por poder municipal, Sí. por poder local. Que, vamos a ver, si Juan Casá puede darle la alcaldía a Dani Pérez a cambio de la Diputación, ¿crees que eso no sucedería? Yo creo que sí sucedería esas cosas, vamos. Totalmente, Yo sí creo que sí, vamos. Que es razonable pensarlo, ¿no? Y por tanto, en fin, con ese tipo de operaciones hay que contar, porque efectivamente lo que no va a haber son mayorías absolutas. Eso es lo que decía, ni grandes que no va a haber dominios. dos gobiernos distintos sí, No, con Ciudadanos participando en uno y en otro. Y esas son la única posibilidad, me parece, la única posibilidad de que se rompa el bloquismo, ¿no? Esa política de bloques que hemos visto muy evidentemente, de un modo muy notorio, perdón, en la campaña de las generales, en la que claramente se veía que gobernaba el bloque derecha o el bloque izquierda, pero no había posibilidad de articular otra clase de opciones. En las municipales alguna opción más queda. Pero, si les parece, hacemos aquí un alto para escuchar el Ars de Troya y, en la medida en que la combustión lo permita, continuamos enseguida con la tertulia. En los años 60 hubo un hombre que trató de competir en popularidad y heterodoxia con el cordobés. Su nombre era Blas Romero, pero era conocido como el Platanito. Lo peculiar de este pacense no era otra cosa que ir de ruedo en ruedo pidiendo una oportunidad, pero cuando las tuvo, lo único que consiguió fue dejar acuñado un término para la historia: la platanada. Una platanada podía ser meterse en los chiqueros para sacar al bicho que se resistía a salir, montarse a lomos del toro o incluso besarlo en el hocico. Ayer el Museo Taurino de Málaga vivió su particular platanada cuando una secretaria judicial, efectivos de la policía y técnicos de Diputación trataron de desalojar al empresario Juan Barco, que le recibió con su abogado y un recurso de último momento, paralizando así el espectáculo. En realidad, todo esto viene de lejos. A Arias Bendodo le tocó en 2011 el premio gordo de la Lotería Provincial cuando los resultados de sus candidatos en los ayuntamientos de Málaga le auparon a presidir la Diputación. Nada más aterrizar, Bendodo despidió a varios trabajadores del Patronato de Turismo, que recurrieron ante los tribunales, ganaron sus respectivos pleitos y le abrieron un agujero de cientos de miles de euros a las cuentas de la maltrecha institución. Esa fue la primera platanada de esta serie. Tras la quiebra, el ahora virrey de San Telmo se vio obligado a absorber la institución y hacerla pública por completo. Se encontró un edificio vacío y decidió rellenarlo. Así que, ¿qué mejor que hacer una licitación o traje a medida para un tal Juan Barco? Otra platanada más. No quiero aburrirles. Lo de Platanito Bendodo con el patronato, sus trabajadores, el Museo Taurino y su licitación ha sido una larga serie no de naturales, sino de despropósitos, que explican a la perfección el modelo de gestión discrecional que este singular maletilla ha hecho del arte de la política. Ahora le toca torear en una plaza de primera como Sevilla, con un ganado que no admite bromas y un público entendido. Que Dios reparta suerte. Bueno, pues si les parece, hablaba Curro Troya en su Ars de Troya del Museo Taurino, y si les parece lo dejamos para algo más tarde. Es un asunto del que me parece vale la pena detenerse a hablar, porque efectivamente delata un modelo de gestión y sobre todo una forma, en otro tiempo quizás, más que ahora, de hacer las cosas censurable, como mínimo censurable. Pero vamos a dejarlo para después, porque estábamos con la campaña, con el arranque de la campaña que se produce esta noche, y lo que ha empezado ha sido el vendaval de promesas electorales. Las promesas han llegado antes, incluso con la campaña esta vez. Es sorprendente. Yo me traía aquí, Ya es campaña en las primeras páginas, se podía decir el lunes, adelantándose 4 días con... Me han contado unas cuantas, porque hay algunas además muy Bueno, pues curiosas. Yo creo que, no, que al ritmo este de promesa que habían empezado, digo, es que no les van a quedar para el tramo final, ¿no?
300 policías locales ha prometido el PSOE, ¿no? 50.000 árboles ciudadanos, los cursos del C1 de inglés, Paco de la Torre. El carril de bicicleta. Los carriles de bici, unir todavía más el centro del PSOE. De todas, a mí hay una que me ha gustado especialmente, ¿no? Esta es que he apuntado porque, o sea, acoger en el año 2026 una exposición internacional sobre innovación y crecimiento sostenible, ¿no?, que ha anunciado el alcalde. Esta sí que tiene mérito, porque la legislatura termina en el 23 y ha hecho una promesa ya para, no este mandato, sino para el siguiente mandato. No sé si incluye que él lo va a ver también como presidente. Entonces, claro, ya que teníamos de todas las incertidumbres que hay en esa campaña, había una que no era incertidumbre, que era la última de Paco de la Torre. Son promesas de futuro. Ya, pero su primera promesa electoral importante nos la fija dentro de... Está preparando el terreno, está preparándolo. Yo creo que de las pocas certidumbres que había, era que era la última vez que se presentaba, y yo ya no las tengo todas conmigo. También puedes hacer otra lectura, que es, ya no me voy a molestar en hacer promesas a corto plazo. Que cumplan otros. Ahí os queda. Además, yo quiero recordar que eso de una feria internacional o de una cosa internacional ya había surgido en hace años, ¿no? Además, la misma, una exposición internacional de tecnología. Lo que va cambiando es la parcela en la que se ubica. Y la fecha de celebración, imagino. También se va alargando. Y la fecha. Bueno, o sea, y es una exposición, una parcela que no es propiedad del ayuntamiento, por cierto, que tendría que cederla porque es de otra, sobre una posibilidad que depende en parte también de otras administraciones y sobre una decisión que se toma en París. ¿Y por qué no lo hace en esos terrenos que quiere ceder alguna universidad privada? Digo yo, ya que tiene terrenos, podría hacer la exposición ahí. Que tenía más memoria y que todavía recordaba el fiasco de la capitalidad cultural, que no es lo mismo. Él tiene memoria. Sí. Lo que confía es que no tenga memoria los demás. Los ciudadanos. Los demás. Pero es más complicado con internet, que no tengamos memoria, ¿no? La Expo de Campanilla, una vieja promesa, como decía, de 2006, creo. Y el fiasco de la capitalidad cultural, que no es lo mismo, pero es un acontecimiento internacional, también fue una cagada importante. Tiene mucha razón, Rafa. Me parece que era Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, cuando decía que uno de los síntomas más característicos de esa clase de civilización, que es la nuestra, de estas sociedades del espectáculo, es precisamente la falta de memoria. Cada día una batería de titulares entierra los titulares del día anterior. Y me da la impresión de que en este momento tú le dices, pero ¿no te acuerdas de la anterior exposición universal, internacional? ¿Cuándo se jodió, y nadie se acuerda. ¿Cuándo se jodió la memoria? Habría que preguntarse vargallosianamente. Hay otra cosa también, y yo sería un poco más lógico, ¿no? Decir, no me hagan ustedes más promesas, díganme qué va a hacer con todo lo que está empantanado y que queda por resolver, y vamos a resolver lo que tenemos empantanado. Más que la frase de lo que ha señalado de Vargas Llosa, que está muy bien, a mí lo que más me gusta de todas maneras, que es atribuible a Andreotti, pero también a Tierno Galván y tal, es que las promesas solamente comprometen a quien se las cree, no a quien las hace. Y evidentemente, pues prometer es muy fácil cuando además lleva aparejada la ventaja de que la memoria es frágil en buena parte de la población. No he referido a Málaga, pero es para reírse. El candidato del PSOE en Granada, que es el actual alcalde, ha prometido convertir a Granada, construir el mayor parque tecnológico de investigación, desarrollo e innovación en la Cartuja, en Granada, convertirla en Smart City, que Granada se convertirá en la Silicon Valley. Hombre, anda, una más. Otra Silicon Valley. Y claro, dices tú, usted, ¿os suena la frase? No, un poquito solamente. ¿Y el Málaga Valley? Claro. Una de las ventajas que tienen las promesas, aparte de que la cortesía de darnos los periódicos, espacios ya completados antes de empezar el día. Y a los horticulistas bueno, por supuesto, claro, porque además nosotros sí tenemos relativamente memoria. Yo la estoy perdiendo, pero sí tenemos relativamente memoria. En cualquier caso, las promesas, independientemente de ese juego, lo que sí consiguen es que lo virtual se imponga a la realidad. Es decir, no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de futuribles, de posibles, de quizás y de quién sabe. Me hace muchos años de crisis, de tiesura de las arcas públicas, y casi no nos prometían cosas desde hace mucho tiempo en las elecciones, ¿no? Las épocas, por ejemplo,
de Jesús Gil cuando prometía, eso ya había desaparecido. A mí me... De todas Pero maneras, hace cierta gracia. ¿Qué te parece a ti la promesa de Dani Pérez o el compromiso de Dani Pérez de la peatonalización continua que lleve calle Larios hasta la lámina del puerto, saltando el paso de tráfico entre Muelle de Heredia y Paseo de los Curas? No es la propuesta de Dani. A mí en general me parece que de cara al futuro, porque vas a Europa y en muchos sitios, las ciudades tienen que ser destinadas a los ciudadanos y en la medida de lo posible todo lo que se pueda peatonalizar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con peatonalizar, soy muy favorable a los tranvías, a los servicios públicos, a quitar los coches de las ciudades. Cuando hablamos de peatonalizar también nos referimos a los patinetes y a los otros artilugios. Bueno, hay que buscarle, pues tienes que buscarle una solución, es una magnífica manera de desplazarte de un sitio a otro, lo que pasa es que hay que buscarse un mecanismo. Yo es que en general, viajas por Europa y hay ciudades en las que dejas el coche en la entrada y te coges un autobús y te vas al centro y no vas a ningún sitio. Yo tengo un cuñado que vive en Austria, vas a Graz, es una ciudad que el centro es completamente peatonal, solo pasan tranvías y la gente vive en la calle y sale y hace un día de sol, algo que no ocurre. Muy poco. Algo que no ocurre nunca y la gente sale y tienen parques. Nosotros vivimos en una ciudad donde 340 días al año hay sol y parece que vivimos de espalda a ese modelo de ciudad, ¿no? ¿Dónde están los parques para pasear, unos lagos para sentarte con los pies metidos en el agua? O sea, aquí la avenida Andalucía son 3 carriles para cada lado, con conexiones de ciudad por todos sitios. Es una ciudad muy hecha para los coches, no Málaga en general. Y yo estoy muy de acuerdo en general en que se peatonalicen, que las ciudades deben tener unas zonas amplias para vivir, para disfrutar, para pasear. Pero también estoy con Alameda de acuerdo y con todas esas cosas, vamos. Yo iba a plantear, cuando hablaba de la anterior promesa de la exposición internacional o lo que fuera, yo no sé hasta qué punto eso tiene influencia en el voto de un ciudadano normal, pensar que ese tipo de promesas grandilocuentes condicionan tu voto, ¿no? Pues hombre, yo creo que puede tener más influencia, por claro, ejemplo, eso. Lo que pasa cuando tú dices peatonalizar, pues claro, pero peatonalizar significa tener un plan global de movilidad y de habitabilidad de la ciudad. Y eso no aparece, porque peatonalizar es que difícilmente nadie te va a decir. ¿Construir más carriles bici? Pues sí, pero ¿cómo y dónde? ¿Y de qué calidad hacemos los carriles bici? Pues de la mejor posible, porque claro, lo que queremos pero quiero es quitar decirte los coches del centro. esa concreción es lo que sí te puede a ti decir, pues este partido, este candidato, tiene un modelo pero Rafa, que a mí me puede satisfacer. Que se puede hacer. Sevilla se ha convertido en un modelo de ciudad transitables en carriles bici y fue esencialmente la legislatura que estuvo el PSOE gobernando con Izquierda Unida, que fue la delegación, un par de que fue no sé qué, no sé. Bueno, es verdad que Málaga es una media circunferencia de ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros no tenemos una ronda de circunvalación, tenemos media ronda de circunvalación porque al otro lado está el mar, ¿no? Y es verdad que todas las soluciones... Hablando de promesas históricas, sí, el puente llegó a proponer un puente para la otra media. Es verdad, pero es verdad que las soluciones viarias en Málaga, sobre todo de tráfico, son más complicadas que en otras ciudades que van haciendo rondas de circunvalaciones, una detrás de otra, y aquí es menos posible. Pero bueno, esos son los planes que tienen que hacer un plan integral de solucionar la ciudad y a partir de ahí... Yo siempre creo que Málaga tiene que decidir qué quiere ser y luego ajustarse a eso, ¿no? A veces nos llevamos. Si Málaga quiere ser una ciudad turística espléndida, donde gente venga y no es, pues vamos a hacer compatible eso con que la gente también viva muy bien aquí. Todavía resulta, de todas maneras, tiene un aire delicioso y como de pueblo, sin que sea ofensivo, que las principales promesas y mucho de lo que por lo que creen los políticos que se les va a juzgar es por ese trocito de centro, ¿no? El alcalde exhibe la Alameda y Dani propone que lo que hay unos metros a continuación, que es la Plaza de la Marina, sea peatonal, etcétera. Es decir, esa cosita del centro del pueblo que estamos constantemente remendando y prometiendo en esa circunferencia. El Soho también, ¿no? Pero se juega mucho ahí, en el modelo y las terrazas, el calle Lario, etcétera. Pero es curioso
ese deje de Bueno, mira, pueblo pues, todavía. Precisamente ahí tenemos la propuesta de Vox de llevarse el rascacielos del puerto a llevárselo a la zona de Sacaba, que ya me parece bastante peregrino, y también estaba Isabel Torralbo hoy hablando precisamente de la zona del Palo, que parece que están muy preocupadas. Y a mí hay una cuestión que me preocupa especialmente del tema del Palo y de las lindes marítimas con la vivienda, y es que me pregunto si al final va a pasar lo mismo que con Pedregalejo, que todas esas viviendas se han regularizado y se han legalizado para que terminen siendo apartamentos turísticos. Yo no creo que ese era el objetivo principal. El objetivo principal era darle el poder a la gente que había vivido ahí toda la vida de que pudiera regularizar su situación. Si eso lo vamos a terminar convirtiendo en un negocio turístico que va a gentrificar la zona, me parece una barbaridad. Tiene razón, es decir, aquello se salvó, la barriada de las Acacias en Pedregalejo se salvó con el objetivo de salvar un barrio de pescadores con unos tipismos, con una singularidad, y parece que efectivamente están desapareciendo los chiringuitos, están desapareciendo las barcas donde se hacían espetos y están aumentando, en fin... Los gastrobares... gastrobares, apartamentos efectivamente, sería la palabra que lo identifique. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos la tertulia enseguida. Mencionaba antes José María de Loma que, la verdad, los dirigentes políticos, los candidatos, miran obsesivamente a la pequeña almendra central, a las intervenciones en el entorno de la Alameda, Calle Larios, Plaza de la Marina, acceso al puerto, en ese pequeño territorio, por cierto, relativamente con una baja densidad de población, y sin embargo en el amplio territorio de la ciudad, en barriadas absolutamente pobladas y llenas de problemas, parece que no tienen demasiadas respuestas para sus demandas, para sus problemas, y eso efectivamente es un tanto sorprendente, sobre todo para cualquiera que mire el mapa, votos también, ¿no? el mapa de cómo se resolvieron las elecciones del 28 de abril. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Málaga es una ciudad muy expandida, no como otras ciudades andaluzas que están más recogiditas en el centro y que pueden funcionar de otra manera. Pero yo, sobre todo, con el tema de las promesas, quería comentar que tal vez es muy interesante pensar en que ahora que hemos arrancado las promesas, como decís, incluso antes que la campaña, puede ser mucho más fácil prometer porque, digamos, hay menos posibilidades de tener obligación de cumplir, porque siempre tendremos la excusa de, como no gobernábamos con mayoría, que va a ser muy difícil que lo consiga ninguno, no he podido hacer todo lo que prometí, ni todo ni prácticamente nada, que es lo que suele pasar. Pero yo estoy con él en que también sería necesario que los candidatos actuales abordaran cómo se van a solucionar los problemas que ya tenemos. Uno de ellos muy importante, el tema de la movilidad urbana, con el tema de los carriles bici, con el tema de los patinetes, pero a mí me gustaría, cuando hablamos del tema de los patinetes, que distinguiéramos muy bien el problema que suponen las empresas de compartir los patinetes, que no tienen nada que ver con el uso que hace un ciudadano que tiene su propio patinete y que se desplaza por la ciudad. Aparte de los cambios que ha habido, tenemos, a mí me parece un descontrol absoluto con la cantidad y diversidad de empresas que ofrecen estos patinetes y sobre todo por el incivismo de aquellos usuarios que por 4 perras los pueden coger y los pueden dejar como sea. Y es habitual verlos en los aparcamientos de minusválidos, en medio de una acera, en cualquier sitio que no deberían estar, cuando en realidad son un servicio que podría aportar mucha comodidad si los ciudadanos los usaran adecuadamente, de una manera cívica y educada. Y ese es un problema que, igual que el de la limpieza, que es otro de los problemas eternos en esta ciudad, tiene que ver mucho... Sonia, estás tocando un tabú absoluto. ¿La limpieza? En campaña electoral, que un candidato le diga a los ciudadanos, usted es incívico usando los patinetes, usted es incívico con la limpieza, o usted es incívico. Aquí sí, pero lo que pasa es que esa reclamación hay que hacerlo. Es decir, cuando uno piensa, puede plantear crítica al patinete o a la bicicleta, no lo hace porque odie la bicicleta o odie el patinete, simplemente que si no está adaptado y al usuario de ese patinete y de esa bicicleta. Es decir, principalmente el objetivo fundamental de una ciudad son los ciudadanos. Y ya me han expulsado tradicionalmente los coches hasta aceras, que en muchos casos son muy pequeñas, como para que ahora de las aceras
me desplace un tío con bicicleta o un tío con patinete, que está incumpliendo. Entonces, la obligación de... También es un ciudadano el de la bicicleta. Sí, pero bueno, pero hay derechos que no pueden estar en el mismo nivel. Y entonces, la responsabilidad de la autoridad es precisamente, del poder político, precisamente buscar soluciones a eso. Claro, Cuando pero es que nos encontramos con el incivismo del ciudadano, que es no deja la basura en su momento o baja el colchón que quiere tirar al sitio a las 3 de la tarde en el sitio inadecuado, evidentemente primero quiero que me solucione el ayuntamiento ese problema y que retire esa basura lo más pronto posible, y también que haya medidas coercitivas y que esté regulado suficientemente eso como para que no se pueda producir. Al final es un problema de regulación. Claro. El patinete no es más que otra modalidad de Otra transporte. modalidad, al igual, perfecta. ¿eh? Además, La regla de oro más sería, la más acera sostenible es que para cualquier andar. otro momento. Claro. La acera es para andar. Entonces es una modalidad. Lo demás, el carril bici. Claro, hay una Perfecto. modalidad de Tiene que haber transporte, carril bici. igual que cuando uno coge su coche. Claro, sí, hay... pero lo que no puede por el centro histórico está invadido de bicicleta y patinete. Es que Pero, va a haber bueno, desgracia, las hay de continuo. José María, Claro, al pero final es un vamos a problema de ver, pero una regulación. Tú cuestión coges es el que coche se y vas invada, por una porque hay la una serie de autovía. empresas privadas que organizan excursiones y resulta que te encuentras con 5 excursiones de 50 turistas a la vez, es una exageración, Eso está evidentemente. prohibido ya en Y muchas otra cosa, ciudades. exactamente, y otra cosa es que no se permita el paso habitual. Afortunadamente, en Málaga me parece que he leído cifras de que es el 1% de la población el que usa la bicicleta de vez en cuando para desplazarse por el centro de la ciudad. Eso no va a invadir el centro, evidentemente. Yo, si te Entonces, das una la vuelta por el actividad centro, comercial ¿es de particulares? Es caótico. No, Y hay no, mucha es bici. de empresa. Y No, pasea de por el paseo, particulares. y El que va en la bici en particular. Y ve por el paseo marítimo. Bueno, pues vamos a confiar en que de aquí al final de la campaña los candidatos, en lugar de hacer promesas de esos futuribles de luz y de color absolutamente virtuales, quizás se atrevan a hacer compromisos, a adquirir compromisos sobre cosas prácticas y concretas como son estas. Es decir, la movilidad a la escala de patinete o bicicleta requiere respuestas y no estaría de más que se comprometieran por ahí. Pero nos quedan los últimos minutos y antes hemos prometido a los espectadores que no dejaríamos pasar un comentario sobre el Museo Taurino al que se ha referido Curro Troya en su comentario. Porque realmente, si decíamos la semana pasada que ver el CAC cerrado resulta humillante y doloroso, las trapisondas y el enredo, el vodevil que persigue al Museo Taurino en otro edificio histórico en la Plaza del Siglo, en el corazón de la ciudad, es también bastante sonrojante. Bueno, es que es un fiasco de operación desde el minuto cero. Una más. O sea, lleva la Diputación como 3 años para lograr recuperar el edificio. Yo ya no recuerdo cuánto lleva el museo allí. No ha pagado nunca nada. O sea, no ha pagado nunca nada. Pues una operación que pretendía esencialmente, Curro lo ha comentado, sacar a la Diputación de un problema que tenía un edificio ahí que le costaba un montón y había que resolver con la ley de estabilidad presupuestaria porque se le iba no sé cuánto, y ha sido un fiasco absoluto. Y bueno, y muy mal gestionado todo y nada, es que ¿qué decimos? Si es que no hay por dónde cogerlo. Lo de esta semana ha sido, el intento de desalojo ha sido quizá otra batalla del empresario, porque ha logrado hacerse allí un poco fuerte, no sé en qué condiciones. Lleva haciéndose fuerte mucho tiempo. Sí. Pero Evidentemente la solución, efectivamente, esto viene porque ese edificio tenía además un problema financiero también, y hipotecario, de pago, etcétera, etcétera, que obligaba de alguna manera a la Diputación a buscar una solución, y no aceptó en la solución, ni en el concurso ni tal, por una idea que pudiera parecer recoger darle la concesión a un señor que tenía un museo o tenía material para hacer un museo taurino. A partir de ese momento la responsabilidad de Diputación es importante, pero también del ocupa de ese edificio, porque se está resistiendo hasta ese momento. Y luego nos encontramos, como en muchísimos casos, con un procedimiento judicial que es muy garantista y que llega al estrambote de que cuando ya hay una orden judicial para desalojar al señor, ha presentado otro tipo de recurso de tal y que paraliza la decisión del juez después de tantísimos años en el que el señor, con razón o sin razón, es decir, que el juicio le puede decir que la Diputación tuviera que indemnizar a este hombre o el hombre a las arcas públicas, que como te he dicho no ha pagado ni un duro. Bueno, pues lo que es absolutamente... Este año ha perdido incluso ya, que también estaba judicializado, que no pagó ni las copas ni el alojamiento de la fiesta de inauguración. O sea, desde el día de la inauguración no pagó nada. Bueno, pues nos encontramos con un procedimiento que parece claro,
o que podría parecer claro y que darle razón o a uno o a otro y que llevan años sin que todavía nadie haya tomado una decisión, haya entrado en el fondo del asunto. Como generalidad, los encargados en esta ciudad de hacer los castings a las empresas que vienen a proponernos cosas debían de mejorar un poco los procedimientos y echar un poco más de entrar en internet, bichear un poco, a ver por dónde viene cada uno, porque hay un clásico. nos han colado varios... En esto hay un clásico, José Manuel. Cuando tú vas a buscar a una empresa, una sociedad o a un museo para que traiga una delegación, te vas a por una marca importante y eso tiene un crédito. Cuando viene un empresario relativamente poco conocido a ofrecerte una oportunidad de oro, como mínimo convendría ser prudente. Convendría ser prudente, pero sobre todo cuando hablamos de un término judicial de las garantías, también habría que ver cuáles son las garantías, en este caso, de la parte perjudicada, que es la Diputación. Porque si la Diputación tiene, como bien habéis dicho, un ocupa que no ha pagado ni el canon que tenía que pagar, ni la luz, ni el agua, ni el IBI, ni las copas de la inauguración... Habría que ver qué contrato firmó con el empresario. Eso es lo más curioso. Para después de 6 años no lo podría echar, sin pagar nunca. Porque es que el empresario lo que alega es que en el primer contrato que yo firmé no había nada de un canon y luego ya en el segundo así. Pues mire usted, si no ha salido el contrato, es su problema, pero lo normal es que si dispone de un espacio público, pues tendrá usted que pagar por él. Bueno, pues puede no pagar. Aquí hemos estado en la línea de entregar terreno a universidades que tuviera que haber canon, ¿eh? Bueno, efectivamente, parece que no aprendemos, pero yo creo que además... Personalmente, y esta es una opinión muy personal, como encima es un museo que yo creo que tampoco debería existir, porque yo soy antitaurina y por tanto no le veo mucho sentido a eso, pues... Bueno, pero yo soy antitortura y me parece que son muy interesantes los museos de la tortura, no bueno, pasa sí, nada. Pero... me cuesta... No, pero te lo voy a lo más sencillo. Si es un empresario que evidentemente ha demostrado una incompetencia porque no es capaz de hacer aquello rentable, de pagar las deudas que le contrae, pues se cierra el chiringuito y ya está. No, eso está no claro. Tiene más pero en fin, misterio. hemos llegado hasta el final de la tertulia. Me temo que del Museo Taurino, por desgracia, cuando parecía que ya se iba a producir el desalojo, no se ha producido y todavía quedarán capítulos en el futuro. En cualquier caso, es un baldón en el currículum de Elías Bendodo, de sus años de la Diputación, que evidentemente tiene luces, pero también algunas sombras como esta. A él le coge ya lejos y no le va a desgastar en absoluto lo que suceda ahora y con vistas a la campaña electoral, que no obstante seguiremos valorando aquí en las próximas 2 semanas en los programas venideros. Esperamos que ustedes nos acompañen y que nos acompañen también nuestros tertulianos. Pero el programa no acaba aquí, quédense con nosotros que continuamos en nuestra barra libre. Y si hace un par de mandatos o hace un par de elecciones matemáticamente, casi aritméticamente, tú contabas los votos que perdía el PP porque se los llevaba Ciudadanos, ahora puedes contar matemáticamente los votos que ha perdido el PP porque se los ha llevado Vox. Y en Málaga conocemos candidatos que han sido impuestos por estructuras supramunicipales que a la hora de hacer campaña le han dicho, a ti te han impuesto, pues la campaña te la organizas más o menos tú solo, ¿no? Y hay resultados también muy espectaculares en Málaga, donde el Partido Popular, que lleva Paco de la Torre gobernando un montón de tiempo y con resultados extraordinarios, ha habido barriadas de Málaga capital donde se ha convertido en la cuarta fuerza política y barriadas bastante populosas, ¿no? Si el director del CAA anterior, que ahora es secretario general de Cultura, es incompatible, no es un problema del Ayuntamiento de Málaga, es un problema de la Junta y de él. Somos la única candidatura municipalista, es decir, la única candidatura que se va a presentar por Málaga y para Málaga. No hay ciudad del mundo que no aspire a su cuota de turistificación. Que hace 20 años nadie transitaba por el centro y hoy en día pues es justo lo contrario, es un centro pues muy apetecible. Bueno, pues aquí estamos en nuestra barra libre para compartir un Málaga con, que es como se llama esta sección, un Málaga con, en este caso con Eduardo Zorrilla, que es el número 1 de la lista de Adelante Málaga, confluencia de Izquierda Unida y de Podemos. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Teo. Un placer verte por aquí. Un placer para mí. ¿Cómo encaráis la campaña? Bueno, con ilusión y con optimismo. La verdad es que es la sensación que nos llega de los ciudadanos con los que contactamos en lo que ha sido hasta ahora la precampaña, en esta larga también campaña de elecciones generales y tras esta sobre todo, nos hacen ser optimistas.
Es lo que nos transmiten, y parece que también ha habido en nuestro ámbito socioelectoral, en nuestro electorado, una inyección de moral con el resultado de las generales. ¿Sí? Sí, porque esperábamos en lo particular un resultado peor a nivel general. En Málaga teníamos muy difícil sacar el segundo diputado, el segundo escaño, que no nos lo daba ninguna encuesta y se ha conseguido sacar, y sobre todo porque ha sido al final una fuerza decisiva para evitar un gobierno de la derecha y de la ultraderecha en España. Pero las encuestas a nivel municipal no son especialmente alentadoras, ¿no? También es verdad que tenéis la división con Málaga ahora, que es un elemento que distorsiona la representación de ese espacio ideológico, ¿no?, a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, yo sí creo, para mí son alentadoras, yo soy optimista viéndolas. Viendo el resultado de la autonómica y general en Málaga ciudad, que es verdad que no la podemos extrapolar al 100%, pero también es verdad que marca una tendencia, que en las ciudades mientras más grande esa tendencia tiene más peso, los pueblos mientras más pequeñitos el peso personal es mayor, ¿no? Nos hace ser optimistas, y las encuestas vienen a corroborar más o menos esos resultados que nos sitúan, los resultados autonómicos y generales entre 5 y 6, y las encuestas también entre 5 y 6, con posibilidades de subir, por lo que decía, porque tenemos buenas sensaciones y porque históricamente también en las municipales siempre nos ha ido mejor que en las generales. Hay menos tirón del voto útil en el ámbito de la izquierda, que siempre nos desplaza votos nuestros hacia otras opciones, y creemos que tenemos espacio para subir. ¿Tú no eras de todos modos de los más entusiastas con la confluencia, o sí? Yo he defendido la confluencia. Además, la defendía en mi organización cuando casi nadie la defendía. Yo la defendí en 2015 y me quedé bastante en minoría entonces, ¿no? Luego los hechos, el transcurrir, el devenir político han ido viéndose más claro por todas las direcciones el tema de la confluencia. Yo he pensado que sobre todo con un sistema electoral como el que tenemos es prácticamente inviable que dos fuerzas compitan por el mismo espacio electoral a la izquierda del PSOE. Por eso, por cierto, te preguntaba también por Málaga ahora, ¿no? ¿Qué te parece ese Málaga elemento? ahora es que fue una fuerza que se aprovechó en su día, que aprovechó en su día el tirón de Podemos, que no se presentaba a las municipales, pero los apoyó a ellos, y esa fue su principal fuerza. Podemos y nosotros, Izquierda Unida, estamos ahora en confluencia en Adelante Málaga, y creo que no hay espacio para Málaga ahora. De hecho, las encuestas no le dan representación, y es posible que sí se concentre el voto de izquierda en las opciones con opciones, valga la redundancia, de representación, que son PSOE y Adelante Málaga, Izquierda Unida Podemos. Oye, Eduardo, uno diría que Pablo Iglesias está redefiniendo su personaje inspirándose en dirigentes como tú, que siempre tienes ese discurso sosegado como el que él ha exhibido en los debates, que siempre tratas de imprimir serenidad y racionalidad a tu discurso, muy lejos de esos dirigentes, sobre todo en el ámbito de Podemos, pero que también han sido frecuentes en Izquierda Unida, digamos, con la energía de los oradores de fábrica, por así decirlo, más que de ese discurso intelectual y sereno que, en fin, que tú demuestras, ¿no? Intento. Es verdad que Pablo Iglesias está redefiniendo el tono de su mensaje, y lo ha hecho en estas elecciones generales, yo creo que acertadamente. Lo hemos visto en un tono más sosegado, más tranquilo, más pausado. Yo siempre he tenido ese tono de forma natural, ¿no? En mi personalidad también, y porque creo que la política debe ser... No soy un precursor, que ya lo era Julián Guita, en todo caso, que a mí me ha servido un poco de guía aquello que él decía, ¿no? ¿Cómo era? Lo de... con puño de acero en guante de seda. O sea, se puede ser fuerte en los argumentos, contundente en los argumentos, pero siempre mostrando la máxima corrección, la máxima educación y con un tono sosegado. Porque tú, de hecho, eres digamos, un comunista tan convencido como para haberte afiliado a los 15 años. No, digamos, no has llegado en un momento posterior, sino que desde tu adolescencia tienes convicciones muy profundas. Sí, también era, dicho así ahora, es bastante llamativo, ¿no? Era otra época. En el año 84, los primeros años 80, la sociedad estaba más politizada y la juventud, sobre todo, también más politizada, pero sí, son convicciones antiguas, lo de comunista, hombre.
Intento, como suelo decir, intento serlo, no es fácil. No es fácil porque la historia no ha sido especialmente indulgente con los experimentos, digamos, de la política comunista llevada al máximo nivel en el Estado, ¿no? Claro, y además cuando yo me afilio, pues estamos ya en decadencia o cercanos a la caída del muro de Berlín, que fue en el año 89, el resituarse, el movimiento comunista, las organizaciones comunistas, la política de convergencia, que aquí fue Izquierda Unida. En fin, no ha sido fácil para... Y cuando tú hoy te acercas a los ciudadanos y le dices, nosotros somos la mejor opción, ¿qué sientes que puedes ofrecerles que sea diferente y que justificaría que os dieran la confianza a vosotros? Hombre, en primer lugar por la coherencia, porque también muchos ciudadanos conocen la trayectoria y el rigor con el que hemos intentado mantener nuestras posturas de una forma coherente en cuanto a la defensa de los servicios públicos, municipales, en cuanto a la defensa de políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Hay partidos que tienen más vaivenes dependiendo si están en el gobierno o en la oposición. Y sobre todo porque, como decimos y verdaderamente lo creemos, somos la única opción que puede garantizar a día de hoy un cambio progresista en el Ayuntamiento de Málaga. A día de hoy, y yo estoy reclamando que el resto de las fuerzas políticas y el resto de candidatos a la alcaldía diluciden, aclaren cuáles son sus preferencias de alianza, porque creo que el ciudadano tiene derecho a saber para qué va a servir su voto, que el voto no es un cheque en blanco. Y le he requerido al alcalde, he interpelado en varios debates para que me diga si está dispuesto a gobernar con Vox o a tener el apoyo de Vox, de un partido de ultraderecha que pretende recortar derechos y libertades, o a Dani Pérez, si está dispuesto a gobernar con Ciudadanos, partido liberal que está dispuesto a privatizar hasta el aire que respiramos, ¿no? No me lo aclaran. Hombre, el alcalde es un hombre de sensibilidad de centro-izquierda, ¿no? Seguro. Eso ha dicho él. Bueno, el alcalde es un político camaleónico y capaz de intentar acaparar el voto de todos, pero bueno, es indudablemente una figura muy transversal, pero en fin... Pero de capa caída también últimamente, mi percepción. ¿Tu percepción es que está de capa caída? ¿En qué lo aprecias? Y yo se lo dije en su momento. Yo creo que la debacle que ahora mismo se vaticina para el PP y que se ha ido confirmando en elecciones autonómicas y generales, no va a ser capaz él de frenarla en estas elecciones como lo ha hecho en otras ocasiones. Y creo que es injusto incluso con la figura de la Torre, a la cual yo respeto y tengo una relación con él muy cordial. Habiendo tenido profundas diferencias, yo creo que de la Torre se merecía haber salido por la puerta grande. Afrontar unas últimas elecciones donde creo que no va a poder frenar, va a poder amortiguar quizás la caída del PP, pero no frenar esa debacle es injusto hasta con su propia historia. Bueno, esperemos que otros dirigentes de tu partido no vean esta consideración hacia el alcalde tan generosa, ¿no? Porque cualquiera, y por cierto yo la comparto, cualquiera pensaría que efectivamente De la Torre es ese alcalde transversal que puede pedir el voto legítimamente de derecha a izquierda con un reconocimiento verdaderamente grande de parte de todos. Hasta ahora lo ha hecho y puede pedirlo, claro, todos podemos pedirlo. Yo también reclamo el voto de votantes que han optado otras veces por opciones conservadoras o liberales o de centro y no están de acuerdo con que se construya un rascacielos en el puerto de Málaga, o no han estado de acuerdo con la demolición de la Mundial. Y se lo he dicho al alcalde, estos temas son transversales, hay muchísimos votantes de tu partido que no están de acuerdo con esto. Y aquí es una cuestión, en este caso, pues de defender el paisaje de la ciudad, defender el patrimonio de la ciudad, cuestiones que son también transversales. Qué cosa tan curiosa, Eduardo, que el edificio del dique de Levante seas el único, digamos, de los dirigentes de los grandes partidos que se opone abiertamente al proyecto. ¿Y Vox? ¿Vox también? Sí. Ah, no lo sabía. Sí. Vox ha dicho que consideran que su sitio no es el dique de Levante, sino la zona de la plataforma del Bulto. Bueno, no me va a hacer cambiar mi postura. Nosotros tenemos nuestros argumentos para hacerlo y supongo que Vox tendrá lo suyo y si lo rechazan, pues bienvenido sea.
Antes me decías, aludías, claro, decías, los años 80 eran otros tiempos, eran tiempos de mayor movilización, de mayor carga ideológica, ¿no? Tú en tu caso fuiste un activista estudiantil en los 80 muy dinámico. Estuviste, naturalmente, en las reacciones al referéndum de la OTAN, pero en fin, hubo muchas causas en los 80, las huelgas generales que se le hicieron al Partido Socialista, el Cabril y los primeros movimientos ecológicos, en fin, un montón de causas. Ahora, cuando miras atrás, ¿qué queda de esas causas y cuáles son realmente las causas por las que ahora hay que movilizarse? Bueno, las causas siguen siendo las mismas. Quizás los temas concretos no son los mismos y cambian, la vida es muy dinámica, ¿no? Pero la defensa del medio ambiente es incluso más acuciante ahora, cuando cada vez hay más evidencia de los efectos del cambio climático. La defensa de una sociedad más igualitaria y solidaria, yo creo que es igual o más de acuciante que entonces, porque la brecha y la desigualdad, en concreto en Málaga y en España, se ha agrandado en los últimos años. Las causas son las mismas, aunque los campos de batalla concretos puedan ser distintos. Tú, después precisamente de aquellos años de gran activismo, en los años 90, por lo que te distinguiste fue por una actividad frenética para tratar de frenar, valga la literación, a Jesús Gil. Peleaste con él en los tribunales y, por cierto, ganaste no pocas veces, pero peleaste mucho con él en los tribunales. Fue un anticipo del populismo por venir. Es verdad que en el caso de Gil, con matices más bananeros, quizás el populismo actual lo define más Berlusconi que Gil, pero Gil es también un anticipo de cosas que estaban por venir. Sin duda ninguna. Fue casi un precursor, ¿no? Incluso en los 90, donde ya empezamos a conocer a Berlusconi, yo lo identificaba como el Berlusconi local, ¿no? El Berlusconi de Marbella. Tiene sus similitudes en las formas de actuar en política, en los mensajes, en las formas de acudir a los sentimientos más viscerales de la gente y de utilizar los intereses de los intereses más espurios, ¿no? Sí, puede ser un precursor. Sí, quizás Berlusconi llevaba buenos trajes del Menegildo Ceña y Gil aparece. Gil era de otro estilo, en lo personal, en su imagen, ¿no? Todos recordamos aquella foto en el asomado al patio del Miramar con la camisa abierta y el abanico. Sí, era un personaje más casi de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, yo creo que es caribeño, que era bananero. Y tus rivales en este... Bueno, acabas de hacer un elogio de la Torre. Me gustaría preguntarte por cómo ves, y antes también te has referido a Málaga ahora, por tanto por Casá y por Dani Pérez. Te he leído en alguna ocasión también, tú siempre, nunca tienes malas palabras, nunca tienes declaraciones ásperas sobre compañeros, pero en todo caso, ¿ves en Dani Pérez a un alcalde? ¿Ves en Dani Pérez a un aliado con el que dirigir esta ciudad? ¿Lo ves? Yo lo veo como un posible aliado para dirigir esta ciudad, siempre que nos pusiéramos de acuerdo en un programa de izquierda. La fuerza con la que podemos tener más posibilidades de llegar a ese acuerdo. No lo veo posible con Ciudadanos o con el Partido Popular. Ahora, yo aspiro a que sea él el que me apoya en la alcaldía a mí. No, doy por hecho que tú esperas ganar tú y que te apoye a ti. Mi pregunta es si ocurre al revés, si lo ves como un alcalde con el que compartir el... Sí, por supuesto, siempre que hubiera un acuerdo de programa para un cambio en la ciudad de izquierda, por supuesto. Muy bien, pues... Bueno, no me has dicho, Casá. ¿Qué te parece, Juan? Casá tengo una relación muy cordial con él, muy amistosa. Es difícil no tener una relación cordial con Juan Casá, ¿no? Puede ser. Ahora nos separan muchas cosas, en lo ideológico y en la idea de ciudad. Bueno, desde luego lo que parece claro es que el bloquismo, la idea de que un bloque de derecha y un bloque de izquierda van a tener mucha presencia en general en las elecciones municipales, es evidente, aunque tal vez en la política municipal sí haya margen para que se rompa de algún modo. Pero a mí hay alguna incertidumbre. Porque el enfrentamiento entre Casá y el alcalde últimamente y las declaraciones del propio Casá de que jamás pactará con el PP o con una candidatura que lleve concejales que estén investigados judicialmente, bueno, uno es preso de sus palabras y eso pone muy difícil un acuerdo entre ellos. Y como te decía, ni Daniel Pérez ni Casá
descartan un pacto entre ellos. Por eso insisto en que el voto que puede posibilitar un cambio de izquierdas en la ciudad es el voto Adelante Málaga. Bueno, pues para pactar luego con el PSOE con un programa, pero es el voto Adelante Málaga el que lo garantiza. Pues como digo a todos los candidatos que pasan por aquí, suerte, gracias. Buena campaña, que te sea leve y, en fin, estaremos pendientes de toda esta campaña y de cómo se resuelvan las urnas, la noche del 26. Pues muchas gracias, Teo, y un placer estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Y no se vayan, termina la entrevista, a continuación el arponazo del Capitán Ahab y después un debate a buen seguro interesante sobre el ruido en Málaga y especialmente en el centro de Málaga. Enseguida continuamos. El cambio, esa es la clave de todo. Hace falta cambio, decía hace unos días Moreno Bonilla, pero esta vez no refiriéndose a Andalucía, que ya ha tenido el cambio que él más ansiaba, sino refiriéndose a Almojía. Aire nuevo, equipos nuevos, nueva idea, frescura para que Almojía tenga un futuro mejor. Confíen en el cambio, les decía enérgicamente a los vecinos de Almojía, que no a los de Málaga, ojo, porque para los vecinos de Málaga el PP lo que quiere es que siga Paco, otros 200 años más. No se equivoquen ahí. Malagueños, ustedes no confíen en el cambio, que el cambio es para Almojía, debió añadir Bonilla, para evitar confusiones. Sí, es un poco lioso. ¿El cambio entonces es o no es bueno y necesario? Pues depende. El que está en el poder dice que cambio ni de coña, que les queda mucho por hacer, y los demás dicen que el cambio es regenerador y es la esencia de la democracia y todo eso. Y así tenemos a Dani Pérez, del PSOE, que se presenta a la alcaldía con el eslogan «El cambio que suma», pero en la andaluza defendía el lema de su partido, que era «Más Andalucía». Y por su parte, el lema del alcalde es «Más Málaga», o sea, de cambio nada, pero en la andaluza el lema que defendía era, como no, garantía del cambio. Es decir, las campañas son básicamente combinaciones de cambio sí o cambio no, impresas sobre fondo rojo sobre fondo azul, según toque. Pero naturalmente el cambio no existe en absoluto. Cambio es simplemente, como ellos llaman, al mero intercambio de sillones, que tampoco hay que apurarse demasiado por esto, no crean. A falta de un verdadero cambio, el simple intercambio resulta también bastante beneficioso. Ya lo decía Bernard Shaw, los políticos y los pañales conviene cambiarlos a menudo y por las mismas razones. Es cierto que no se resuelve gran cosa, pero se respira mucho mejor. Pues llegamos al tramo final del programa, nuestro cara a cara, y esta semana lo dedicamos a un asunto bien importante, el ruido. El ruido es un problema de sostenibilidad medioambiental, también es un problema de salud pública y en todo caso puede llegar a ser un elemento que distorsione profundamente la calidad de vida en un entorno. ¿Sucede en el centro de Málaga? ¿Sucede en el conjunto de Málaga? Esa es la pregunta que nos hacemos esta noche y me parece que nos la hacemos con dos personas que sin duda contribuirán a que algunas conclusiones más claras tengamos al final del programa. Luis Montoya Medina es el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Málaga. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y Óscar Aguado es miembro de la Junta Directiva. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y es arquitecto. Correcto. Y vecino del corazón del ruido. Buenas noches. Buenas noches, sí, empezamos. Ya lo he dicho, es un problema de calidad medioambiental, es un problema de salud pública y es un problema a veces terrible el ruido. Pero, ¿Málaga es una ciudad ruidosa como pensamos o no? Yo creo que no más que la gran mayoría de las ciudades del entorno del arco mediterráneo, incluso del sur de Europa. Es un fenómeno que es muy característico de nuestra cultura y de nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, que hace que vivamos en la calle. La climatología permite que la ciudadanía esté en la calle mucho tiempo, durante muchas horas a lo largo del año, y eso pues evidentemente genera
unido al hecho de que los latinos, no solo los españoles, los italianos, los griegos, incluso los franceses, somos ruidosos, pues genera este tipo de situaciones. Luego, yo diría, no es un problema específico de Málaga, pero sí destacaría el hecho de que Málaga es una de las ciudades que está, por lo menos, afrontando el problema y analizándolo y estudiándolo para intentar ver si podemos poner soluciones. Bueno, tenía algunas cosas previstas para decir, pero bueno, hoy un poco indignado de que sea otro residente en el centro el que abandona el centro, por otros motivos, ¿no? Efectivamente, nosotros como asociación llevamos reclamando medidas contra el ruido desde hace ya muchos años. Frente a eso y frente a otros muchos problemas que hoy en día también existen. Cierto es, efectivamente, y Luis Medina lo ha dicho así en varios foros, Málaga es pionera en la medida y el proyecto de monitorado del ruido del ocio nocturno, puesto que por Europa lo establece con otros valores, pero hacía falta tomar medidas. ¿Qué pasa con el ocio nocturno? El propio Luis Medina Montoya en un foro, bueno, pues hizo también ver los problemas y los resultados de ese proyecto de monitorado del ruido, donde uno de los problemas importantes que hay es el ocio y la restauración. No decimos que no haya, efectivamente tiene que haber, Málaga con su clima y todo, efectivamente es una ciudad abierta y que la gente puede pasear y puede consumir todas esas, pero hay una serie de normativas y unos límites que se tienen que cumplir y una normativa que está ahí, es decir, no la fijamos nosotros, hay estatales, hay autonómicas, hay locales, tenemos unas ordenanzas de convivencia ciudadana, tenemos unas ordenanzas de ocupación de vía pública y tenemos una ordenanza del ruido. Entonces se establece una serie de valores y esos valores son los que tras el proyecto del monitorado del ruido, pues se han superado y se han superado con creces. La Organización Mundial de la Salud establece 65 de día, 55 de noche. Y en el centro, y bien lo sabe Luis, los resultados han sido de 85 decibelios en algunas calles. Para que la audiencia sepa un poco qué es 85, qué es 60, cuánto es lo que estamos hablando, puesto que no tenemos un vídeo como para hacerlo. Bueno, muchos de nosotros hemos paseado por el túnel de la Alcazabilla, y en el túnel de la Alcazabilla ahí se superan entre 85 y 90 decibelios. Y un despertador provoca 80 decibelios. Si durante el proyecto de monitorado del ruido se han producido sitios donde se superan con creces los límites de 80 decibelios, pues evidentemente díganos a nosotros cómo podemos descansar, ¿no? Bueno, yo insisto, y lo dice Óscar muy bien explicado, somos de las pocas ciudades en España que tiene detalles sobre esa realidad. Muchas otras ciudades, los vecinos se quejan, la administración local intenta atender esas quejas de los ciudadanos, pero no tienen los datos y los elementos que nosotros tenemos. Que el ciudadano querría que las medidas que se implementan lo hubiesen hecho más rápidamente y de forma más efectiva, estamos de acuerdo. La administración lleva su ritmo, lleva sus pasos, lleva sus procedimientos. Vivimos en un país con unos procedimientos muy garantistas y nosotros hemos ido dando los pasos, hemos ido cumpliendo lo que establece la normativa para este tipo de situaciones. Normativa que es sobre todo de ámbito regional, como efectivamente comenta Óscar. Tenemos el problema de que toda la normativa que nos viene de Europa obvia completamente el ruido del ocio. Nos obligan a hacer mapas estratégicos de ruido cada 5 años, a hacer planes de acción contra el ruido, pero todo dirigido al ruido del tráfico, que es el ruido principal de las ciudades. El problema es que el ruido del tráfico, que sigue siendo el principal foco de ruido, el ciudadano lo tiene asimilado, lo tiene asumido y no le molesta. Al ciudadano le molesta las voces de los vecinos, de las personas viandantes que pasan por debajo de su casa, que están en una terraza o que han salido a fumar. La ley regional establece que cuando la acumulación de actividades de cualquier tipo, la gente que se acumule por esas actividades supere los objetivos de calidad acústica, hay que poner en marcha procedimientos de corrección, que son la declaración de zonas de protección acústica especial o en concreto las zonas acústicamente saturadas. Todo eso está en marcha. Hemos hecho todos los trabajos técnicos requeridos, estamos dando los pasos, se han aprobado en los organismos municipales correspondientes, ahora mismo estamos analizando las alegaciones que se han presentado y en un plazo breve de tiempo se hará la aprobación definitiva de las zonas acústicamente saturadas y los planes zonales que se proponen para intentar resolver la situación. Sí. ¿Lo arreglaremos completamente? Probablemente no a corto plazo, pero al menos estamos trabajando en ello. Sí, pero para que el oyente sepa un poco en qué tiempo nos estamos moviendo,
Desde el año 2007 se empezaron a hacer en Málaga estudios de temas de que los límites acústicos que se estaban generando en 2007, 2013, 2015, 2016, 2018 instó el defensor del pueblo a declarar la zona acústicamente saturada, se han demorado a lo largo del 2018 y estamos en el 2019 a puerta de unas elecciones. Evidentemente, Málaga ha sido pionera, sí, pero es que también va a ser pionera en ver cómo existe una dilatación premeditada, parece entre comillas, en el tiempo, en tomar una serie de medidas, porque no se trata de aplicar directamente o de establecer la zona acústicamente saturada, no, es que hoy en día, sabiendo ya los resultados, y ojalá que todas las ciudades de España no sepan qué límites acústicos son los que tienen, porque si no, más de una ciudad ya se estaría encima de los diferentes consistorios. Evidentemente ha sido una sorpresa, quizá para el propio ayuntamiento, encontrarse con esos límites tan desorbitados por encima de lo establecido. Entonces, si se toman, hay otros caminos, no solamente el ZAS, existen otros mecanismos, ya sea las ordenanzas de convivencia ciudadana, ya sean las ordenanzas de ocupación de vía pública, el mismo decreto, el 6/12 de la Junta de Andalucía, que establece medidas directamente sin necesidad de tener que aplicar el ZAS, incluso más, la reciente aprobación del decreto 155 del 18, que se aprobó el año pasado, el 1 de agosto, en donde la autorización de la ocupación de la vía pública tenía que estar reglamentado según los objetivos de calidad acústica. Por lo tanto, el ZAS vendrá, vale. Puede ser que venga, puede ser que sea insuficiente, puede que sea solamente para cubrir expedientes a terceros, puede ser que sea a lo mejor ineficaz, como está comentando Luis, pero hoy por hoy ya existen mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que no se quiere, se sigue primando la bolsa a la vida y entonces, como eso es algo que se sigue primando, esos derechos económicos frente a derechos fundamentales no establecidos por nosotros, sino por la Declaración Universal, pues entonces vamos a atenderlo. Es decir, habrá que tomar medidas, cueste lo que cueste, porque evidentemente no podemos echar la culpa, no, es que todo el mundo incumple. No, es que no se trata de que todo el mundo incumpla, es que uno no puede apoyarse en el incumplimiento generalizado, uno tiene que establecer la normativa y aplicar la normativa y cumplir con la ley. Lo que es seguro, Luis, es que vivir en un lugar acústicamente saturado, en un lugar con mucho ruido, acaba con la vida de cualquiera. Todo tiene sus pros y sus contras, y eso lo sabe cualquier persona que vive o ha vivido en el centro de la ciudad, como lo sabe el que vive en una urbanización en lo alto del monte. Todo tiene sus pros y sus contras, y es cada uno un poco el que valora. Tenemos el testimonio y las palabras de Óscar, miembros de la asociación, pero también tenemos muchas otras personas que viven en el centro y están encantados de vivir en el centro. Es una cuestión muchas veces de decisión personal. Yo evidentemente tengo claro que existe una normativa, que existen unos objetivos de calidad acústica que debemos cumplir, y nuestra obligación como administración es hacer todo lo posible para que eso se cumpla, y en eso estamos. Que, vuelvo a insistir, que nos gustaría que a los vecinos les gustaría que fuese más rápido, más drástico, etcétera, estamos de acuerdo. Yo insisto de nuevo en que para mí lo más relevante es el hecho de que, contrariamente a muchísimas otras ciudades donde se está obviando el problema, donde se montan mesas de negociación y de discusión con los vecinos, etcétera, etcétera, pero no se toman medidas reales, en Málaga lo estamos haciendo, con más o menos rapidez. Yo, permíteme, Óscar, que niegue que es una dilación. Por eso he dicho entre comillas, he dicho, premeditada, aparece en el tiempo. Porque además la mayoría del trabajo lo realizan funcionarios públicos que te garantizo yo que no se prestan a no hacer su trabajo en tiempo y forma. Luego, en ese sentido, te puedo dar todas las garantías de que no ha habido dilaciones, más allá de que es un proceso complejo y que evidentemente no es todo blanco o negro. Pero partimos de ese problema que he comentado al principio, que no tenemos realmente ni una experiencia ni un histórico. Este fenómeno del ruido del ocio es algo completamente nuevo, para el cual no existe realmente una legislación que nos ayude a ponerlo bajo control, que por tanto estamos pisando un terreno nuevo. El tráfico es hasta ahora la fuente que era principal de ruido. Gracias a Dios,
con el vehículo eléctrico es algo que probablemente tenga los días contados y tendremos que centrarnos más en este tipo de ruidos. A nivel europeo estamos ya hablando de ello. Estamos diciendo hay que modificar la legislación europea y adaptarnos a lo que es la realidad. El tráfico cada vez va a ser menos un problema y el ruido del ocio, el ruido que generan las personas en la calle, es el principal motivo de queja. Óscar, 30 segundos, sí. Hemos agotado el tiempo, ya sabes que es breve. Uno elige donde quiere vivir, pero es que hay gente que lleva viviendo en su casa durante mucho tiempo y resulta que se tienen que ir porque existe un exceso de ruido y no se van parados, es decir, se dilata en el tiempo, sí, que cuando se dilata en el tiempo ya no hace falta tomar medidas, ya no queda nadie en el centro. Una vez que no quede nadie en el centro, ya no hay que tomar ningún tipo de medida. El problema ya ha hecho que se erradique la población que hay y a partir de ahí cero. Es decir, hay una serie de objetivos, hay una serie de compromisos, como fue Málaga, que en el año 2015 aprobó la Agenda 21 y uno de los objetivos para el 2020, que estamos a las puertas del 2020, era hacer un centro más silencioso. A las puertas a las que estamos, no estamos. Es decir, dejemos de pensar en expos para el 2026, vamos a problemas reales, problemas que podamos ver nosotros, problemas que podamos ver la gente de los ciudadanos de a pie para que efectivamente no tengamos que irnos de nuestras casas. Bueno, pues yo les agradezco mucho a los dos, ya les dije, estaba seguro de que siendo un asunto muy complejo, este tiempo de diálogo bastaría para poner algunas claves en claro. El asunto sigue siendo complejo, sigue siendo difícil y estoy seguro de que si ellos aceptan nuestra invitación volveremos a abordarlo aquí porque es un asunto que lo merece. En cualquier caso, ya digo, les agradezco a ellos que nos hayan ilustrado esta noche sobre el ruido, que hayan roto el silencio para decir cosas interesantes y a ustedes les agradecemos que nos acompañen una semana más. La próxima, aquí estaremos.